Herencia confirmada. El sello del notario golpeó el documento con un sonido que retumbó en los oídos de Inés Sotelo como una explosión. La casa frente al mar de su difunta tía Almudena es ahora oficialmente suya. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio los ojos de Rodrigo, su marido de 28 años, transformarse ante sus ojos. Esa mirada, la misma que aparecía cada vez que olía dinero. «¡Ahora me pagas!», rugió, arrebatándole los documentos con violencia. «Una maldita mansión». Su risa siniestra heló la sangre del notario. «La vieja que nunca quiso conocerme te dejó esto». Inés agachó la cabeza, el gesto automático perfeccionado durante décadas. El mismo que usaba cuando Rodrigo destrozaba sus sueños, cuando quemó sus manuscritos diciéndole que jamás sería escritora. «¿Cuánto vale?». La voz de Rodrigo temblaba de codicia mientras repasaba las fotos. «La última tasación supera los 3.5 millones», respondió el notario, observando cómo aquel hombre prácticamente babeaba sobre las fotografías. «¡Dios mío!». La risa de Rodrigo retumbó como vidrios rotos. «Por fin sirves para algo después de tantos años siendo un lastre». Cada palabra era un puñal que se clavaba en el mismo lugar tantas veces herido. 28 años esperando un «te quiero», que nunca llegó. El notario carraspeó, incapaz de seguir presenciando aquella humillación. «Doña Inés, hay algo más». Deslizó sobre la mesa un sobre lacrado con cera roja. Su tía dejó instrucciones inquebrantables. «Este sobre solo puede ser abierto por usted, en absoluta privacidad». La mano de Rodrigo, esa que tantas veces había golpeado paredes a centímetros de su rostro, se lanzó como una garra, pero el notario fue más rápido. «Es una disposición testamentaria vinculante, señor». Esa noche, encerrada en el baño mientras Rodrigo celebraba con sus amigos, Inés abrió aquel sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una llave antigua de bronce y una carta. «Querida sobrina, lo que esta llave abre te devolverá todo lo que ese monstruo te ha robado, y mucho más. Cuando él grite, «ahora me pagas», abre el cajón y entrégale exactamente lo que merece. El universo tiene una forma perfecta de equilibrar sus cuentas». 3 días después, el taxi los dejaba frente a una majestuosa casa blanca, donde las bugambillas púrpura caían como sangre sobre las paredes. El rugido del mar era como un canto de libertad que solo Inés podía entender. «Esto vale más de lo que pensaba». Rodrigo recorría cada centímetro con ojos de buitre. «Llamaré al agente inmobiliario esta misma noche. Ahora me pagas cada día de miseria que tuve que soportarte». Fue entonces cuando lo vio, exactamente donde la carta indicaba. Un antiguo cajón de nogal tallado junto a la entrada principal. La llave en su bolsillo pareció cobrar vida, calentándose como si tuviera prisa por cumplir su destino. «28 años desperdiciados contigo». Las palabras de Rodrigo flotaban en el aire. «Al menos ahora compensarás toda tu inutilidad con esta fortuna que me merezco». Por primera vez en casi 3 décadas, Inés sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa que habría hecho temblar a Rodrigo de haberla visto, mientras sus dedos acariciaban aquella llave que prometía mucho más que libertad. Justicia divina. «Esto será mío en menos de un mes». La voz de Rodrigo retumbaba en cada rincón de aquella mansión, mientras descorchaba una botella de coñac que había encontrado en el despacho. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una codicia animal que Inés conocía demasiado bien. La primera noche en aquella casa parecía eterna. Inés deambulaba por los pasillos sintiendo una extraña conexión con cada objeto, cada fotografía, como si su tía Almudena le susurrara secretos desde el más allá. «Inés, ven aquí inmediatamente». El rugido la paralizó. 28 años de matrimonio habían programado su cuerpo para responder con un miedo visceral a ese tono. Lo encontró en el salón principal, con el rostro congestionado y una copa desbordante en la mano. «Mañana a primera hora llamarás a un agente inmobiliario. Quiero liquidar este lugar cuanto antes. La lectura completa del testamento no es hasta el viernes», susurró ella, manteniendo la distancia prudencial que había aprendido a calcular con los años. El cristal de la copa se hizo añicos contra la pared, tan cerca de su rostro que sintió las gotas de licor salpicar su mejilla. «Haces lo que yo te diga». La vena de su frente palpitaba como una serpiente furiosa. «Esta es mi oportunidad, mi recompensa por aguantarte todos estos años».
Inés retrocedió hasta chocar contra la pared. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que Rodrigo pudiera escucharlo. «Mañana vendrá el agente», concedió con voz apenas audible. La sonrisa de Rodrigo, esa mueca cruel que siempre aparecía cuando ganaba, le revolvió el estómago. «Por fin sirves para algo, ¿ves? Una casa de 3,5 millones. Ahora me pagas cada minuto que desperdicié contigo». Horas después, cuando los ronquidos de Rodrigo retumbaban en la habitación principal, Inés se deslizó silenciosamente por la escalera de mármol. La luna llena proyectaba sombras fantasmales sobre los muebles antiguos, guiándola hacia aquel cajón de nogal que parecía llamarla. La llave ardía en su mano como metal fundido cuando la introdujo en la cerradura. El sonido del mecanismo cediendo resonó como un disparo en el silencio nocturno. Dentro, un sobremanila sellado con el emblema de un prestigioso bufete de abogados. Sus manos temblaron incontrolablemente al extraer su contenido. Primero, fotografías, docenas de ellas. Rodrigo, 15 años más joven, con una mujer hermosa, con un niño, con un segundo niño años después. Cumpleaños, navidades, vacaciones, una vida paralela completa mientras ella lloraba sola cada noche. Después, extractos bancarios. Un sendero de papel que mostraba cómo Rodrigo había estado desviando sistemáticamente el dinero de sus cuentas conjuntas, donde ella depositaba fielmente su salario de maestra, hacia una cuenta secreta durante 2 décadas. Y finalmente, una notificación del banco. Su casa, la que creía casi pagada tras años de sacrificios, estaba a punto de ser embargada. Rodrigo nunca había pagado las cuotas. El dinero destinado a la hipoteca había financiado su otra familia. Su mundo se derrumbó como un castillo de naipes. El suelo pareció tambalearse bajo sus pies mientras las piezas encajaban con aterradora precisión. Cada viaje de negocios, cada llamada a escondidas, cada vez que él le reprochaba sus gastos excesivos mientras vaciaba sus cuentas. Entre los documentos, un último sobrelacrado con cera roja. «Para cuando descubras la verdad», rezaba con la inconfundible caligrafía de tía Almudena. «Querida Inés, cuando leas esto, ya sabrás quién es realmente el hombre al que entregaste tu vida. Lo descubrí hace 5 años, pero sabía que él te había anulado tanto que jamás me creerías. Esta casa no es un regalo, sino tu tabla de salvación en el naufragio que está por venir. El abogado tiene mis instrucciones. Esta propiedad será tuya, únicamente tuya, con una condición. Rodrigo no debe recibir ni un centavo. Ya ha robado suficiente de tu existencia. El universo siempre equilibra sus cuentas, querida sobrina. Siempre». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza. Era de una extraña mezcla de rabia, liberación y algo más. Algo que nunca había sentido. Poder. Al amanecer, Rodrigo despertó con una resaca brutal y el humor endemoniado. Inés le esperaba en la cocina con café recién hecho y una sonrisa inquietante que él, en su arrogancia, ni siquiera notó. «¿Viene ya ese agente inmobiliario?», gruñó, frotándose las sienes. «Sí», respondió ella con una voz nueva, una voz que hizo que Rodrigo levantara la mirada, confundido. «Viene en 1 hora». «Por fin», exclamó él, recuperando su habitual tono autoritario. «Ahora me pagas por todos estos años soportándote». La sonrisa de Inés se ensanchó mientras sus dedos acariciaban los documentos ocultos en el bolsillo de su bata. «Así es, Rodrigo», respondió con una calma aterradora. «Hoy te pagaré exactamente lo que mereces. Buenos días, soy Xavier Montero, tasador inmobiliario». El hombre de traje impecable apenas tuvo tiempo de presentarse antes de que Rodrigo le arrebatara la carpeta de las manos. «¡4 millones!», rugió, sus ojos febriles recorriendo los números. «Esto vale más de lo que pensábamos». Inés observaba desde el umbral, una extraña calma apoderándose de su ser. La noche entera revisando aquellos documentos, había transformado algo en su interior. Algo irreversible. «¿Podemos proceder con la venta inmediatamente?». Rodrigo ya sacaba su identificación. «Soy el hombre de la casa y tomaré las decisiones financieras». El tasador consultó su tablet con expresión incómoda. Según el registro proporcionado por el notario, la señora Inés Sotelo es la única beneficiaria del testamento, con plenos derechos. La sonrisa de Rodrigo se congeló como una máscara grotesca.
Eso es imposible. Es un error. No hay error, señor. El tasador extrajo un documento oficial. La propiedad pertenece exclusivamente a la señora. La vena en la frente de Rodrigo palpitaba violentamente. Sus puños se crisparon, pero la presencia del tasador contenía su furia, temporalmente. El timbre interrumpió aquel momento explosivo. Inés se apresuró a abrir antes de que Rodrigo pudiera impedírselo. Un anciano de traje oscuro y maletín de cuero apareció en el umbral. «Señora Sotelo, soy Ernesto Vidal, abogado personal de su tía Almudena». Rodrigo surgió tras ella como una tormenta. «¿Quién demonios es usted?» «Modere su tono, señor», respondió el abogado con autoridad glacial. «Vengo a ejecutar las instrucciones testamentarias de doña Almudena Ruiz». «Aquí no hay nada confidencial», bramó Rodrigo, su rostro deformado por la ira. «Esta ya no es su casa», respondió el abogado mientras extraía un documento. «Y según esto, tampoco lo es la vivienda de Avenida Constitución 87. El color abandonó el rostro de Rodrigo. La dirección de la casa donde habían vivido 28 años. La hipoteca nunca fue pagada, continuó el abogado mirando a Inés. Su esposo desvió sistemáticamente el dinero a otra cuenta. El banco ejecutará el embargo la próxima semana. Rodrigo retrocedió, acorralado. «Esto es una mentira, una conspiración». La puerta principal volvió a abrirse sin previo aviso. Una mujer elegante de 50 años entró como si conociera el lugar. Tras ella, dos jóvenes que rondaban los 20. Los tres con los inconfundibles ojos de Rodrigo. «Lamento la intrusión», dijo con voz serena. «Soy Claudia Herrera. El abogado Vidal me pidió que viniera». El mundo pareció detenerse. Rodrigo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Claudia». Su arrogancia se desmoronaba ante los ojos de todos. «¿Qué haces aquí?» «El señor Vidal me contactó ayer», respondió fríamente. «Me mostró documentos sobre cómo has estado desviando dinero de tu matrimonio durante décadas para mantenernos, haciéndonos creer que estabas divorciado». Los dos jóvenes, sus hijos secretos, miraban a Rodrigo con mezcla de confusión y desprecio creciente. «Esto es una emboscada», gritó, buscando frenéticamente una salida. El abogado se acercó a Inés. «Señora». Su tía previó este momento con precisión. «Antes de proceder, debo entregarle esto». Le extendió un sobre lacrado con la caligrafía de tía Almudena. «Para cuando todos estén reunidos». Con dedos firmes que ya no temblaban, Inés lo abrió ante la mirada atónita de todos. Su contenido haría que el mundo de Rodrigo se derrumbara definitivamente. «Ahora me pagas», susurró, sintiendo por primera vez en décadas que las riendas de su destino volvían a sus manos. «Esto es una falsificación». La voz de Rodrigo se quebró mientras Inés desplegaba el contenido del sobre ante todos. Era un testamento, no el de tía Almudena, sino el de los padres de Rodrigo, fallecidos 15 años atrás. Un documento que él había ocultado a todos, incluso a Inés. Un documento que revelaba que la fortuna familiar que él siempre alegó haber perdido en malas inversiones, en realidad, había sido transferida a cuentas secretas en el extranjero. «Tu padre sospechaba que harías algo así», explicó el abogado Vidal. «Por eso dejó una copia en resguardo con mi bufete, con instrucciones de no revelarla hasta que fuera absolutamente necesario». Rodrigo se desplomó en el sillón, su rostro una máscara de pánico. Su imperio de mentiras se derrumbaba como un castillo de naipes. «Doña Almudena me contactó hace 5 años», continuó el abogado. «Había estado investigándote desde que sospechó que maltratabas psicológicamente a su sobrina. Cuando descubrió tus cuentas secretas y tu doble vida, decidió preparar su contraataque». Claudia avanzó un paso, su expresión pétrea. «¿Es cierto, Rodrigo? ¿Nunca te divorciaste? ¿Nos has mantenido con dinero robado a tu esposa durante todos estos años?» Los dos jóvenes, Miguel y Daniel, según se presentaron, miraban a su padre con un desprecio creciente. «Esto es una trampa». Rodrigo se levantó de un salto buscando una salida como animal acorralado. «El banco ejecutará la hipoteca en 7 días», continuó implacable el abogado. «La casa donde has vivido con la señora Sotelo será embargada. En cuanto a tus deudas tributarias por el dinero no declarado», consultó unos documentos. «Ascienden a casi 1 millón». Inés, en un estado de extraña calma, extrajo del sobre el último documento, una carta manuscrita de su tía.
Querida sobrina, cuando leas esto, el hombre que destruyó tu vida estará finalmente enfrentando la verdad. No busco venganza, sino justicia. Esta casa es tuya y solo tuya. El abogado Vidal tiene preparados los papeles del divorcio que te liberarán definitivamente. La vida te ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicies. ¡No puedes hacer esto! Rodrigo se abalanzó hacia ella, pero Miguel y Daniel, sus propios hijos, lo sujetaron con firmeza. «No la toques», dijo Miguel con una voz idéntica a la de su padre, pero cargada de decencia. «Señor Montero», dijo Inés, dirigiéndose al tasador con una voz nueva, firme. «No venderemos la casa. Será mi nuevo hogar». «Inés». El grito de Rodrigo sonaba ahora diferente. No era furia, sino súplica. «No puedes hacerme esto. Te necesito». «No, Rodrigo». Sus palabras caían como gotas de hielo. «Ya no te necesito yo a ti». El abogado Vidal extendió sobre la mesa los papeles del divorcio. «Solo necesita su firma, señora Sotelo. Su tía ya pagó todos los honorarios». Con una mano que ya no temblaba, Inés firmó cada página, sintiendo cómo se liberaba de cadenas invisibles con cada trazo. «Ahora me pagas», susurró Rodrigo, pero ya no era una amenaza, sino un lamento. «No, Rodrigo». Inés lo miró directamente a los ojos por primera vez en décadas. «La vida te está pagando exactamente lo que sembraste». El sol comenzaba a ponerse cuando todos abandonaron la casa, excepto Inés. El abogado Vidal se despidió con una reverencia respetuosa después de asegurarle que todo estaba en orden legal. Claudia y sus hijos se marcharon sin mirar atrás, arrastrando a un Rodrigo completamente desmoronado que apenas podía mantenerse en pie. «Te daré una semana para recoger tus cosas de la casa antes del embargo», fueron las últimas palabras de Inés. No había crueldad en su voz, solo la serenidad de quien por fin ha encontrado su centro. La inmensa casa frente al mar quedó en silencio. Un silencio que, por primera vez en décadas, no resultaba amenazante sino liberador. Inés caminó lentamente hacia la terraza. El sol pintaba el horizonte de naranja y púrpura mientras las olas rompían contra las rocas en un ritmo eterno. Se apoyó en la barandilla sintiendo la brisa marina acariciar su rostro, limpiando lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. «Gracias, tía Almudena», susurró al viento. Casi podía sentir la presencia de aquella mujer extraordinaria que desde las sombras había orquestado su liberación con paciencia infinita. Un último sobre descansaba en su bolsillo. El abogado Vidal se lo había entregado al marcharse. «Para cuando estés sola», rezaba la familiar caligrafía. Con dedos que ya no temblaban, lo abrió bajo el cielo que se oscurecía gradualmente. «Mi querida Inés, si estás leyendo esto, significa que ya eres libre. No malgastes ni un segundo más pensando en él. La vida es demasiado breve y preciosa. En el cajón donde encontraste los documentos hay un compartimento secreto. La misma llave lo abre. Lo que encontrarás allí es mi último regalo para ti. Los manuscritos que él te hizo creer que había destruido. Los rescaté de la basura hace años. Tu talento era demasiado valioso para perderse. El mundo está esperando tus historias, sobrina. La casa es tuya, pero también lo es tu destino. Úsalos sabiamente. Con todo mi amor, Almudena». Las estrellas comenzaban a aparecer cuando Inés regresó al cajón de nogal. Efectivamente, la llave reveló un compartimento oculto en el fondo. Allí, cuidadosamente preservadas en una carpeta de cuero, estaban las páginas amarillentas de la novela que había escrito con 27 años. La novela que Rodrigo había despreciado y supuestamente quemado, diciéndole que jamás tendría talento. Sus dedos acariciaron aquellas páginas como si fueran un tesoro sagrado. Los recuerdos fluían, las madrugadas escribiendo mientras todos dormían, los sueños de ver su nombre en la portada de un libro, la ilusión brutalmente aplastada por las crueles palabras de Rodrigo. Esa noche, sentada frente al escritorio de caoba de su tía, con el rumor del mar como única compañía, Inés comenzó a escribir nuevamente. Las palabras fluían como un río tanto tiempo contenido que finalmente encuentra su cauce. La historia de una mujer que, después de décadas de oscuridad, redescubre su luz interior, su propia historia. «Ahora me pagas». Las palabras que tanto tiempo la habían atormentado adquirían un nuevo significado mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. Ahora la vida le pagaba con la moneda más valiosa: libertad. 6 meses después,
Inés contemplaba el mar desde la misma terraza, pero con ojos completamente diferentes. El tiempo había pasado como un vendaval de cambios, renovación y descubrimientos. Señora Sotelo, las críticas son extraordinarias. La voz entusiasmada de su editora resonaba en el teléfono. Su novela está entre las más vendidas del mes. Quieren que hagamos una gira promocional. Inés sonrió mientras observaba la portada de Renacimiento, el libro que había comenzado aquella noche de liberación. La historia de una mujer que encuentra su voz después de décadas de silencio había tocado el corazón de miles de lectoras. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir, encontró a Claudia, la otra mujer de Rodrigo, con un ramo de flores. «Espero no molestar», dijo con voz serena. «Solo quería agradecerte personalmente». Inés la invitó a pasar. Su relación, nacida de circunstancias extraordinarias, había evolucionado hacia un respeto mutuo. Ambas víctimas del mismo hombre, aunque de maneras diferentes. «Miguel consiguió la beca», comentó Claudia mientras tomaban té en la terraza. «Y Daniel finalmente conoció a su novia. Están reconstruyendo sus vidas, sin la sombra de Rodrigo». «¿Has sabido algo de él?», preguntó Inés, sorprendida de que la pregunta no despertara ninguna emoción fuerte. «Está viviendo en un apartamento pequeño a las afueras. Las autoridades fiscales le embargaron casi todo». Claudia hizo una pausa. «Intentó contactarme, pero los chicos fueron claros. No lo quieren en sus vidas». El karma había completado su ciclo perfecto. Cuando Claudia se marchó, Inés regresó a su escritorio. El manuscrito de su segunda novela avanzaba a buen ritmo. La pluma fluía con libertad sobre el papel, trazando historias que habían permanecido silenciadas demasiado tiempo. El cajón de nogal, ahora transformado en su mesa de trabajo, guardaba un último secreto. En su interior, Inés había colocado las fotografías de su tía Almudena, la mujer que, incluso desde el más allá, le había enseñado el verdadero significado de la dignidad. «Ahora me pagas». Las palabras que Rodrigo había usado como arma se habían transformado en su propio lema de liberación. La vida finalmente le estaba pagando con la moneda más valiosa: autenticidad. Aquella noche, bajo un cielo estrellado, Inés Sotelo escribió la última línea de su nueva novela con una sonrisa serena en los labios. A sus 56 años, su vida no estaba terminando. Apenas comenzaba. 2 años después, la casa frente al mar resplandecía bajo el sol primaveral. Las bugambillas habían crecido con fuerza, cubriendo la fachada como un manto protector. Inés, sentada en la terraza, firmaba ejemplares de su tercera novela mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. «Tía Inés». La voz juvenil de Laura, la hija de su hermana, resonó en el jardín. A sus 18 años, había decidido pasar el verano con aquella tía que apenas conocía, pero cuyas novelas la habían cautivado. «¿Has terminado tu capítulo?», preguntó Inés con una sonrisa. La joven asintió, sus ojos brillantes de entusiasmo. Bajo la guía de Inés, Laura estaba descubriendo su propia voz como escritora, un talento que quizá venía de familia. El teléfono interrumpió el momento. Era Daniel, el hijo menor de Rodrigo. «Han internado a papá», dijo sin preámbulos. «Un infarto. Los médicos dicen que es grave». Inés sintió una extraña calma. Ni odio ni alegría, solo la serenidad de quien ha dejado atrás las ataduras del pasado. «¿Irás a verlo?», preguntó Daniel. «Ha estado preguntando por ti». «¿Tú qué harías?», respondió Inés con suavidad. Un silencio prolongado. «Creo que ya ha pagado suficiente», dijo finalmente el joven. «Pero es tu decisión». Esa tarde, Inés condujo hasta el hospital. No por obligación ni por culpa, sino por elección consciente. Por cerrar un capítulo definitivamente. Rodrigo yacía conectado a máquinas, una sombra del hombre imponente que había sido. Sus ojos se humedecieron al verla. «Inés». Su voz era apenas audible. «No merezco que estés aquí». «No vengo por ti», respondió ella con calma. «Vengo por mí, para recordarme que he perdonado». Dejó sobre la mesita de noche un ejemplar dedicado de su último libro. «Caminos de libertad», se titulaba. La historia de una mujer que aprende a perdonar sin olvidar. Al salir del hospital, una extraña sensación de ligereza la envolvió. El círculo se había cerrado completamente. Esa noche,
Mientras contemplaba las estrellas desde su terraza con Laura dormida en la habitación contigua, Inés sintió una presencia familiar. Casi podía ver a tía Almudena sonriendo con aprobación. El perdón no era para él, susurró al viento. Era para mí. La frase «ahora me pagas» se había transformado en su camino. Ya no era una amenaza ni una promesa de venganza, sino un recordatorio de que la vida siempre equilibra sus cuentas de formas inesperadas. El verdadero pago no había sido el sufrimiento de Rodrigo, sino la libertad de Inés. La capacidad de escribir su propia historia por fin, con sus propias palabras.